Buenas tardes. El tema que nos tocó es el sistema cardiovascular. Los integrantes de mi equipo son Elizabeth Magdala, Paula Valeria, Alindia Milet y yo, su servidora, Natalia Yoselin. Bueno, para empezar, dar una pequeña introducción sobre el tema. Todas las células corporales deben recibir constantemente oxígeno y sustancias nutritivas, y el sistema circulatorio es el encargado de efectuar esta labor. Transporta hormonas y anticuerpos. Entre otras funciones están transportar productos celulares de desechos hacia los sitios adecuados de eliminación y ayudar a controlar la temperatura corporal. Ahora entraremos más a detalle en el tema del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos. Es una red de venas, arterias y capilares que suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos de todo el cuerpo, a través de la sangre, gracias al bombeo del corazón. Vena. Las venas llevan sangre de los tejidos al corazón. Sus paredes son más delgadas que las arteriales. Arteria. Las arterias llevan sangre del corazón a los tejidos. Sus paredes son gruesas y expandibles. Capilar. Los capilares llevan la sangre al interior de los tejidos, unen las arterias con las venas. Y aquí tenemos un ejemplo de la arteria, la vena y los capilares, que se conforman de sangre oxigenada, sangre pobre en oxígeno, células y vénulas. Función del corazón. Su función es generar presión sanguínea, dirigir la sangre, asegurar el flujo sanguíneo en una sola dirección, regular el aporte de sangre al organismo. La sangre no oxigenada retorna al lado derecho del corazón a través de las venas cavas, desde donde es enviada a los pulmones para oxigenarse. La sangre ya oxigenada en los pulmones llega al lado izquierdo del corazón, que le impulsa con fuerzas a las diferentes partes del cuerpo. Tamaño, forma y ubicación del corazón. Tamaño de un cono invertido con la punta ápex. Tiene 3 caras: anterior, inferior y lateral. Aquí en esta imagen nos muestra las 3 caras, que sería mediastino parte anterior, mediastino parte media y mediastino parte posterior, que está compuesto por tráquea, esófago, aorta y corazón. Posee una base plana y una punta, ya sea vértice o ápex. Está localizado en la cavidad torácica mediastino. Aquí de este lado tenemos la cavidad torácica, que sale en todas las partes, que sería laringe, tráquea, arco aórtico, tronco pulmonar, aurícula izquierda, pulmón izquierdo, ventrículo izquierdo, vértice del corazón, pulmón izquierdo, pleura visceral, cavidad pleural, pleura parietal, pericardio visceral, cavidad pericárdica, pericardio parietal, pericardio fibroso, diafragma, pleura parietal, cavidad pleural, pleura visceral, ventrículo derecho, aurícula derecha, pulmón derecho y superior vena cava. Ahora hablaremos sobre el pericardio. El pericardio es un saco delgado de 2 capas que rodean el corazón. Entre las 2 capas hay un líquido que lubrica constantemente las superficies y permite que el corazón se mueva fácilmente durante la contracción y a la vez permanecer unido al cuerpo. Y aquí tenemos un ejemplo del pericardio. Bueno, aquí tenemos el ejemplo del pericardio. Se divide en pericardio fibroso y pericardio seroso. Lo que señala aquí sería el pericardio parietal y el pericardio visceral, ya que este contiene el fluido pericardial. Este es un líquido que lubrica el corazón y esto sería el pericardio. Ahora hablaremos sobre las paredes del corazón. Tiene 3 capas de tejidos. Un epicardio es una membrana serosa de la superficie externa del corazón.
El miocardio es la capa media compuesta por células musculares cardíacas y es la responsable de la contracción del corazón. El endocardio es la superficie interna lisa en contacto con las cámaras del corazón. Ahora hablaremos sobre las capas que conforman la pared del corazón. Bueno, ahora hablaremos detalladamente cada una de las capas de la pared cardíaca. Empezaremos por el pericardio. Es una membrana que recubre y protege al corazón, restringe el corazón a su posición en el mediastino, al tiempo que permite suficiente libertad de movimiento para contracciones rápidas y vigorosas. El pericardio consta de dos partes, sería el pericardio seroso parietal y el pericardio fibroso. Empezaremos dando una breve explicación sobre el pericardio fibroso superficial. Es un tejido conectivo irregular, denso, resistente e inelástico. Se asemeja a una bolsa que se apoya y adhiere al diafragma. El pericardio seroso más profundo es una membrana más delgada y delicada, que forma una doble capa que rodea el corazón. La capa parietal más externa del pericardio seroso se fusiona con el pericardio fibroso. La capa visceral más interna del pericardio seroso, también llamada epicardio, se adhiere firmemente a la superficie del corazón. Bueno, ahora hablaremos sobre el epicardio. El epicardio es la capa externa del corazón, es una lámina delgada del tejido seroso y el epicardio se continúa desde la base del corazón con el revestimiento interno del pericardio, llamado capa visceral del pericardio seroso. Y ahí tenemos que se dice epicardio, pericardio seroso visceral. Bueno, el epicardio es una capa delgada, tiene una capa externa formada por la lámina visceral del pericardio seroso. Ahora hablaremos sobre el miocardio. Es la capa media y más gruesa del corazón. Está formada por músculo cardíaco estriado. Es este tipo de músculo el que permite que el corazón se contraiga, por lo tanto empuja la sangre o la fuerza hacia los vasos sanguíneos. Y aquí tenemos el miocardio. Como dice, tiene una capa gruesa, es capa media, está formada por músculo cardíaco. Ya por último, el endocardio. Es la capa más interna del corazón, es una capa delgada del tejido compuesta por el epitelio escamoso simple sobre una capa de tejido conectivo. Y el endocardio es una capa interna, membrana de revestimiento del corazón y cubre sus válvulas. Músculo cardíaco. Es similar al músculo esquelético estriado. El ATP es utilizado como fuente de energía. Es abundante en mitocondrias, posee una extensa red capilar que lo provee de oxígeno y su control es involuntario. Aquí tenemos una imagen donde explica dónde se encuentra ubicado el músculo cardíaco. Lo conforma de discos intercalados, seccionados de discos intercalados de la mitocondria, núcleo, células del músculo cardíaco y fibras contráctiles. Eso sería el músculo cardíaco. Hola, buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Magdala Velázquez Garza y el día de hoy les voy a hablar sobre el músculo fundamental de la vida, que es el corazón. Bueno, para iniciar les voy a dar una pequeña introducción de qué es, cuánto pesa y más adelante vamos a hablar de otras características sobre este músculo. Bueno, para iniciar es un órgano hueco
que tiene 4 cavidades y se encuentra situado en el interior del tórax, en el centro del pecho, entre ambos pulmones y sobre el diafragma. Este tiene una forma de pera y mide aproximadamente 12.5 centímetros de longitud y pesa unos 450 gramos. El corazón está dividido en dos mitades, el corazón derecho y el corazón izquierdo. El corazón derecho está formado por la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y el corazón izquierdo está formado por la aurícula izquierda y el ventrículo derecho. Como podemos observar en esta imagen, aquí se encuentra la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y en la parte inferior se encuentra el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Como les mencionaba, el corazón está dividido en dos partes y estas no se comunican entre sí, ya que la mitad izquierda siempre posee sangre rica en oxígeno que será distribuida para oxigenar los tejidos del organismo a partir de las ramificaciones de la gran arteria aorta. Y la mitad derecha siempre contiene sangre, pero con poco o con pobre en oxígeno, en oxigenación, y procedente de las venas cava superior e inferior. Como podemos observar en esta imagen, les comentaba que estas dos mitades no se comunican entre sí. Las rayas rojas que se observan representan la sangre rica en oxígeno que penetra en el corazón desde los pulmones y sale hacia el cuerpo, y las rayas azules representan la sangre pobre en oxígeno, que ésta penetra en el corazón desde el cuerpo y sale hacia los pulmones, y como podemos ver, en ningún momento se comunican o se entrelazan entre sí, ya que contienen diferente tipo de oxígeno en la sangre. Les repito nuevamente, la sangre roja está representada con oxígeno y la azul con poco oxígeno. Como les mencionaba al principio, el corazón se divide en 4 cavidades. Para iniciar a describir qué es lo que hay en cada cavidad, vamos a iniciar por la aurícula derecha. Para iniciar, se localiza en la parte superior y derecha del corazón y desembocan la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Además de esto, se encuentra perforada por los llamados vasos de Tevesio. En la aurícula izquierda se encuentran el tronco aórtico y pulmonar, las venas pulmonares, el tabique interauricular, el orificio del apéndice auricular y el orificio auriculoventricular. Bueno, la función de esta aurícula izquierda es que recibe la sangre rica en oxígeno de las 4 válvulas pulmonares vesiculares que revolotean en su unión y la bombean hacia el ventrículo izquierdo del corazón. Además de la orihuela auricular izquierda, la aurícula izquierda es apenas visible en el lado ventral y es principalmente dorsal en la base del corazón. Bueno, para seguir vamos a hablar del ventrículo izquierdo, y este es la parte del corazón que posee una mayor cantidad de tejido muscular. Esto se debe a que el ventrículo izquierdo es el encargado de impulsar la sangre que se dirige hacia la arteria aorta y que es la que se encarga de llevar la sangre hacia todo el resto del cuerpo. Entonces, la válvula que hace la conexión entre el ventrículo izquierdo a la arteria aorta es conocida como la válvula aórtica, y así es que por él se lleva a cabo la circulación de la sangre oxigenada. Y para finalizar sobre las 4 cavidades, vamos a hablar sobre el ventrículo derecho. Bueno, este se encarga de recibir la sangre que viene contaminada desde la aurícula derecha y que procede de las grandes venas cavas, luego es impulsada hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares. Y para finalizar con mi parte, vamos a hablar sobre las válvulas del corazón, que serían las válvulas tricúspide, la válvula mitral o bicúspide, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Bueno, las válvulas tricúspide controla todo el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho y se abre para que la sangre pase y se cierra para que no vuelva hacia atrás.
Esta vez hablaremos del latido cardíaco, que consiste en dos partes, sístole y diástole. La sístole ventricular implica la contracción de los ventrículos expulsando la sangre del sistema circulatorio. Diástole. La diástole es la relajación de todas las partes del corazón para permitir la llegada de nueva sangre. Ahora hablaremos de la circulación cardiovascular. El corazón actúa como una bomba que impulsa la sangre hacia los órganos, tejidos y células del organismo. El corazón derecho recibe la sangre del organismo que desemboca en la articulación derecha, la que bombea a los pulmones, donde se libera el anhídrido carbónico y recibe oxígeno. Esta sangre oxigenada, luego de retornar al corazón izquierdo, a la articulación izquierda para ser bombeada al organismo a través de la arteria aorta. Para entender la función del sistema cardiovascular se debe conocer las dos circulaciones en el organismo: la circulación mayor o sistémica o la circulación menor o pulmonar. Esta es la circulación menor y la circulación mayor. Voy a especificar en qué consiste la circulación mayor. Este circuito se inicia en el ventrículo izquierdo, continuando por la arteria aorta y de ahí a todo el organismo, retornando al corazón a través de la vena cava superiores o inferiores que llegan a la aurícula derecha. Su función es la nutrición y la oxigenación a todos los tejidos, recogiendo a su vez los desechos metabólicos y el dióxido de carbono. Ahora explicaré en qué consiste la circulación menor o pulmonar. El recorrido de la sangre se inicia en el ventrículo derecho, pasando por las arterias pulmonares hacia los lechos capilares. De ahí retornan a través de las zonas pulmonares a la aurícula izquierda. Bueno, a mí me tocó explicar lo que es la circulación cardiovascular, y aquí puse el corazón actúa como una bomba que impulsa la sangre hacia los órganos, tejidos y células del organismo. El corazón derecho, que sería este, es el que recibe la sangre del organismo que desemboca en la artícula derecha, que sería todo esto. Es la que bombea a los pulmones, donde se libera el anhídrido carbónico y que recibe el oxígeno. Y esta sangre oxigenada, luego de retornar al corazón izquierdo, se va dando toda la vuelta para bombear el organismo a través de la arteria aorta. Para entender estas dos funciones del sistema cardiovascular se deben conocer las dos circulaciones del organismo. Una es la circulación mayor o sistemática y la otra es la circulación menor o pulmonar. La circulación mayor. ¿Qué es la circulación mayor? Ese circuito se inicia del ventrículo izquierdo, que sería este, continuando por la arteria aorta y de ahí a todo el organismo. Retorna al corazón a través de las venas cavas superiores e inferiores que llegan a la aurícula derecha, que daría toda la vuelta para llegar a la aurícula derecha. Su función es la nutrición, la oxigenación a todos los tejidos, recogiendo a través de los desechos metabólicos y del dióxido de carbono. Y de ahí sigue la circulación menor o pulmonar. El recorrido de la sangre que se inicia en el ventrículo derecho pasando por las arterias pulmonares hacia los lechos capilares. De ahí retorna a través de las venas pulmonares hacia la aurícula derecha, que volvería a dar toda la vuelta. En este circuito se lleva la sangre cargando el dióxido de carbono hacia los lechos capilares pulmonares
para la oxigenación. Que aquí tengo la otra imagen, que es lo que pasa aquí en la circulación cardiovascular, pero aquí en el corazón. Que lo mismo azul que está aquí es como está del lado derecho y del lado izquierdo, que por aquí pasa todo. De aquí sigue el circuito sistemático y pulmonar. El circuito pulmonar sería esto, aquí donde están los pulmones, por los dos lados. Y luego esto sería la circulación general o mayor, que abarcaría de aquí hasta acá abajo, por los dos lados. Esta es una arteria, esto es el corazón, las venas, y esto sería el resto del cuerpo. Y aquí está el cuerpecito, pues aquí están los dos pulmones. Y esto que pasa por aquí sería la sangre sin oxígeno. El circuito sistemático es el lado izquierdo del corazón, que sería este lado, que bombea la sangre oxigenada hacia el cuerpo vía por las arterias, que serían estas arterias. Aquí está. Y la sangre oxigenada regresa al corazón derecho a través de las venas, que daría toda la vuelta. Estas son las venas, que no están oxígeno, que son la sangre sin oxígeno. Y luego sigue el circuito pulmonar, que es este lado derecho del corazón, que bombea la sangre oxigenada hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares, que volvería a dar toda la vuelta. Regresa la sangre oxigenada al corazón izquierdo vía a las venas pulmonares. Y aquí tengo las partes que son que es la anatomía de la aorta, y aquí están todas sus partes. Que del lado derecho está la arteria carótida común derecha, la arteria subcavial, la arteria branquiocefálica, la aorta torácica descendente, la arteria hiálica común derecha, y del lado izquierdo está la arteria carótida común izquierda, el arco aórtico, la aorta ascendente, la aorta abdominal y la arteria hiálica común derecha. Y aquí está para ubicar las arterias subcavial, la arteria hiálica común derecha. Y aquí está el callo de la aorta, que también forma parte del arco aórtico. La aorta ascendente es la arteria coronaria derecha e izquierda, que son las primeras ramas que emplea la aorta. Y aquí tenemos lo que es el arco aórtico, y estas son sus partes, que empieza por la arteria carótida común derecha, la arteria subcavial derecha, el tronco branquiocefálico, la arteria coroneal derecha, la aorta coronaria izquierda, la aorta descendente, la aorta subcavial izquierda y la arteria carótida común izquierda.